Para usted, ¿qué es lo difícil de ser un youtuber divulgador? Vamos a hacer eso rapidísimamente. Que llevo meses diciendo que lo vamos a hacer y nunca lo acabamos haciendo. En cuanto lo encuentre. Es que lo había preparado. Aquí está, mira. Es duro ser divulgador. Voy a ser muy breve, mira. Ser divulgador es ser una correa de transmisión de algo muy especial, que es el conocimiento científico y el pensamiento crítico, que van de la mano. Si no van de la mano, lo que tienes es pues, tarados como ¿cómo se llama? El que ahora cree que hay naves extraterrestres por todos lados. No me acuerdo. Que cuando pasó el objeto extraterrestre Oumuamua, decidió que era una nave extraterrestre y ahora ya ven extraterrestres por todos lados. O Rupert Sheldrake, el biólogo que acabó convencido que existía la telepatía, no lo ha demostrado en los últimos 40 años, pero sigue creyendo. Es decir, puedes tener el conocimiento científico, puedes tener el método científico, pero sin pensamiento crítico estás perdido. Bien. Dedicarse a divulgar esto implica varias cosas. Primero, acordarte que como siempre en el periodismo el protagonista no eres tú. Es decir, el protagonista es el mensaje. Si tú te metes demasiado entre el mensaje y el espectador, estás faltando a tu responsabilidad de comunicador. Pero uno de los grandes divulgadores y sobre el cual muchos de nosotros formamos nuestra imagen de cómo quiero ser yo o a qué me quiero dedicar yo, fue Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan era una estrella. Como hoy es una estrella Neil deGrasse Tyson. Es decir, eran personas cuya personalidad es clave para la transmisión de lo que dicen, porque saben no meterse en medio, pero siguen brillando demasiado. Entonces muchos quieren ser Carl Sagan, interfieren con la comunicación. Saber dónde pararte y dónde no ser la estrella es muy difícil. Yo creo que son las partes difíciles de ser divulgador. La otra es, hay un espacio, y esto yo lo he discutido con gente que hace actividades de divulgación y no estoy seguro si hemos llegado a una conclusión. Hay gente que le encanta la divulgación científica, como yo, ¿no? Yo de chaval pues, leía muchísimo. Había aquella colección Salvat que eran los azules, los verdes, los rojos y los amarillos. Los rojos me acuerdo que eran los de física, que los leías todos, wow. Hay gente que es fan de la divulgación científica. Y divulgar para ellos es muy fácil. Y te aplauden un montón. Te aplauden un montoncísimo. Pero estás predicando para el coro. Entonces, yo siento que cuando te embelezas con la idea de que los fans de la divulgación les caes muy bien, te quieren mucho y consideran que eres buenísimo, estás olvidando que tu objetivo principal debía ser divulgar para otras personas. Divulgar a quienes necesitan estar informados tanto del conocimiento científico como de los métodos de la ciencia y, por supuesto, del pensamiento crítico que subyace a ambos. Pero es tan atractivo vivir para la burbuja endogámica, que muchos creo que caen en eso. Yo trato de evitarlo y luego resulta que no soy popular entre mis compañeros divulgadores. Pero bueno, sí, la vida es así, que diría la canción. Luego, otros encuentran que lo que están diciendo ya lo dicen muchos otros. Y entonces no tienen lo que se llama un branding, ¿no? Branding. Una marca propia. Una forma propia de hacer las cosas. Entonces empiezan a buscar espacios aledaños donde puedan ubicarse mercadológicamente en un nicho propio. Por ejemplo, me voy a dedicar a la filosofía y voy a decir que la ciencia es basura. Voy a cuestionar a la ciencia, pero no desde la ciencia misma, que es muy jodido, porque es necesario ya aplicar otros métodos y enfrentar otras
contra las refutaciones, sino me muevo a la filosofía. Y entonces desde la filosofía tengo una posición privilegiada como uno de los pocos físicos filósofos que hay en los alrededores, y cuando yo pateo a la ciencia tengo más importancia. Y entonces tengo ya mi nicho comercial personal. O me voy a dedicar al debate. Entonces me voy a buscar gente con la cual discutir, no debatir. El debate es otra cosa, ya lo he explicado aquí. Con quién discutir y tener enfrentamientos absolutamente estériles, pero divertidos para sus fans y para los míos. No para el público que no sabe de qué va el tema, que no va a resultar mejor informado después de ver el debate si lo viera. Pero está mi equipo y el equipo del otro, y los dos nos alimentan a nosotros. Entonces se dedican al debate y a pelearse y a buscar con quién enfrentarse, ¿no? Luego están los investigadores. Aguas, cuidado, hay investigadores y gente que hace periodismo de investigación dentro de la ciencia y dentro de lo paranormal, absolutamente maravillosos. Yo soy fan de uno de ellos, que era Joe Nickel, que era más un investigador que un divulgador, pero sí sus cosas de divulgación son interesantes. Pero hay gente que dice, ahora voy a ser reportero de investigación, porque el espacio donde me estaba yo moviendo pues, está muy, muy saturado de comunicadores, ¿no? Entonces lo hacen, pero lo hacen con poca convicción y lo hacen con poco conocimiento de lo que es el periodismo de investigación. Todo eso, al fin, acaba haciendo, creo yo, probablemente estoy equivocado, ya quedamos que soy tonto, ¿verdad? No vamos a repetir eso otra vez. Que la gente que no tiene acceso al conocimiento científico, a los métodos de la ciencia y el pensamiento crítico que le subyace, quede desatendida. Porque en aras del clickbait, en aras del escándalo, en aras de lo emocionante, en aras del posicionamiento mercadológico, en aras del branding, etcétera, muchas personas que hacen divulgación acaban haciendo todo menos divulgación para quienes más necesitan la divulgación. Y no digo que sea fácil, yo lo he intentado y evidentemente no me ha salido. Cosas que sabemos fue un intento. A ver, cosas que sabemos es convertir en vídeos todo lo que yo escribí durante más de 18 años, sí, 18 años, en el periódico El Correo. Todas las semanas tenía yo una columna de ciencia, un artículo de divulgación científica. Incluso antes de dejar de colaborar con El Correo, empecé a hacer cosas que sabemos con la idea de darle nueva vida a esos artículos que al cabo de una semana desaparecían, ¿no? Tengo 800 artículos de divulgación científica. Algunos de ellos han envejecido y muy mal, pero otros no, como el que vamos a ver hoy. Pero entonces traté de darles vida en vídeo. Pude hacer 100, el fracaso fue absoluto, igual que estamos viviendo ahora en otras cosas. El fracaso fue absoluto, no logré concitar el interés de la gente, no logré llegar a quien más necesitaba la divulgación. Y pues ahí están, ¿no? Ahí los ven 700 personas al mes, según estaba yo viendo las estadísticas hoy. Y ahí está el canal de cosas que sabemos que ya ni siquiera se está monetizando, ¿no? Porque todo el esfuerzo resultó inútil. No sabe uno nunca cómo hacer bien las cosas. Mucha gente lo intenta y mucha gente le salen mal. Ser Asimov, que fue un gran divulgador de la ciencia, o ser Carl Sagan, o ser Neil deGrasse Tyson, o ser Steven Pinker, o ser, ¿quién sería? El británico, por favor. Es muy difícil, pero yo creo que hay que intentarlo, sobre todo si te dedicas solo a eso. Yo siempre tengo otros intereses, el arte, la música, la política, etcétera, y por eso finalmente hice un canal de cajón desastre, ¿no? Nada del humano nos es ajeno en este canal, pero siento que finalmente a la gente que no tiene relación con la ciencia, que ni la critica desde el punto de vista de la filosofía o la parapsicología o la paranormalidad, ni está en contra de, sino que simplemente es sujeto
del bombardeo permanente de la ivermectina y de la la cloroquina y de Robert F. Kennedy Jr. y de Pamies y de la monja Forcades y de Ricker Jiménez y toda su pandilla. Esa gente al final queda desatendida. Y eso me rompe el alma. Luego por eso yo me dedico también a ese tipo de desenmascaramientos con lo que contraigan, que por cierto vamos a hablar finalmente de Pedro Baños, ya que hemos estado esperando poder hablar con él. Esa es mi visión general, en general, de la divulgación científica y de los problemas y las dificultades de ser un divulgador eficaz. Una última cosa, a mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la mejor manera de divulgar? Y yo digo ninguna, o todas. Yo creo que las necesitamos todas. Necesitamos gente que sea muy simple y muy cordial y muy empática y que explique las cosas de verdad con manzanitas, ¿no? Necesitamos gente que sea juvenil y rockera y necesitamos gente que parezca más adusta y seria. Porque distintos estilos atraen a distintos tipos de público. Y si tú dices que solo un estilo debe prevalecer en la divulgación, que mucha gente tiene esa idea, lo que haces es que solo vas a atender finalmente a un sector muy pequeño del público, porque los estilos, y más en esta época de sobreproducción de estilos de comunicación, pues vas a tener gente que va a hartarse de una sola forma de hacer las cosas.